vamos a jugar con esto, nosotros sabemos que aquellos alimentos que tienen una alta actividad de agua, el agua más pura tiene actividad del agua 1, y a los alimentos más secos, como los fideos, el huevo seco y demás, tienen una actividad de agua de 0,5. Entonces nosotros tenemos que conocer con qué tipos de alimentos vamos a trabajar para saber el grado de probabilidad de proliferación bacteriana que tenemos. Por ejemplo, sabemos que una bacteria para crecer necesita como mínimo que haya una actividad de agua de 0,85, ¿vale? A partir de ahí las bacterias crecen, digamos, libremente o les gusta ese tipo de alimentos. ¿Cuáles son los alimentos más seguros microbiológicamente hablando por la actividad del agua que tiene? Pues por ejemplo, pues fideos secos, harinas, dulces, mermelada, alimentos salados que tienen menos actividad del agua. Entonces hay cosas como la sal, el azúcar y otros aditivos que se le añaden a los alimentos y hacen que la actividad del agua se reduzca y por tanto esos alimentos se mantengan sin estar afectados por las bacterias, ¿vale? En nuestro caso tenemos que tener cuidado pues con el queso y con las carnes, porque tienen una actividad de agua tal que pueden ser, son idóneos para que se proliferen los alimentos. Por ello tenemos que hacer un cocinado adecuado y mantener bien la cadena de frío, ¿vale? Otra cosa que afecta al crecimiento bacteriano es el pH que tengan los productos. Debemos de tener en cuenta que en torno a un pH neutro, el pH neutro es en torno al 7, el crecimiento bacteriano es el óptimo, ¿vale? Luego tenemos pH básico, por ejemplo la lejía, las bacterias con lejía mueren, o pH ácido, cosas que tienen mucha acidez, por ejemplo el limón, el vinagre, nuestros jugos gástricos del estómago son tan ácidos que pueden, digamos, matar o inhibir a cualquier bacteria que pase por ellos, ¿vale? Entonces, una forma de conservación o un producto que nosotros tenemos ácido, pues serían las salsas, que aunque tienen que estar mantenidas a temperatura ambiente y demás, por su acidez le confiere una capacidad que evita que las bacterias pues le afecten y proliferen, ¿vale? El resto de productos, pues dependiendo de su pH, pues serán más susceptibles de que tengan crecimiento bacteriano o menos, ¿vale? Pues quizás el ítem más importante que tenemos para nosotros controlar el crecimiento bacteriano y es el que aparece en toda la normativa y en toda la documentación de análisis de puntos críticos, es la temperatura. ¿Por qué? Porque las bacterias crecen entre 4 y 65 grados, son muy sensibles a los cambios de temperatura. La mayoría de las bacterias tienen su crecimiento óptimo en torno a los 37 grados. Por eso cuando entran en el cuerpo de seres humanos, de animales, su crecimiento es muy rápido y enfermamos, ¿no? Entonces, de cara a los alimentos, tenemos dos formas o dos maneras de poder controlar y poder reducir el crecimiento bacteriano. Por un lado es matando las bacterias. Para matarlas usamos calor, ¿vale? Las bacterias son muy sensibles al calor. Por encima de 65 grados ya empiezan a morir. Algunas por encima de 60 ya sería suficiente para terminar con ellas. Entonces, garantizando una adecuada temperatura de cocinado, vamos a garantizar que ese producto va a eliminar gran parte de sus bacterias, salvo toxinas o esporas que se puedan generar, como hemos visto en algunas especies bacterianas. La mayoría a 65 grados pues las matamos y esa bacteria se elimina del alimento. Y por otro lado, antes del cocinado tenemos que controlar la temperatura de refrigeración o de congelación, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que el frío no mata a las bacterias, como
hemos visto antes con el tema de los parásitos, que el frío sí era una forma efectiva de eliminarlas. En este caso la bacteria no muere, simplemente se adormece. Es decir, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una pieza de pollo y esa pieza de pollo pues nos vienen en congelar a menos 18 grados, la manipulación que haya tenido en su granja o durante el transporte, pues quizá tenga X carga bacteriana. Entonces, manteniendo la cadena de frío, lo que hacemos es que esas bacterias que hayan podido contaminar a ese producto no proliferen. Si se rompe la cadena de frío, esas bacterias van a empezar a reproducirse y por tanto va a llegar a una carga, a un nivel donde su dosis infectiva pues va a ser letal o perjudicial para la persona que la ingiera, ¿vale? Por eso es tan importante no volver a congelar cuando se ha descongelado un producto, porque una mínima carga bacteriana de un producto que tú tienes congelado o en refrigeración, si se rompe la cadena de frío, esa bacteria empieza a reproducirse y volvemos a congelar o a refrigerar ese producto, pues esa carga bacteriana se ha podido multiplicar o triplicar y llegar a la dosis infectiva que nos provoca la enfermedad, ¿vale? Pues dentro de las bacterias, hacer mención especial a Listeria monocytogenes, como hemos dicho antes, que es una bacteria que aparece en productos crudos como embutidos, el salmón ahumado y demás, y que la cadena de frío no la merma, es decir, que a 5 grados, 4 grados esta bacteria se puede multiplicar, por lo que puede ser peligrosa ya que llega a una dosis infectiva alta en frío, ¿vale? Por eso es muy importante controlarla. Vamos a ver otro factor que puede afectar al crecimiento bacteriano y es el tiempo. Aparte de nutrientes, agua, un pH adecuado y una temperatura adecuada, una bacteria para crecer necesita tiempo. Vamos a ver este vídeo en el que podéis ver cómo se van dividiendo las bacterias. Las bacterias para reproducirse no requieren de otra bacteria, sino que ella misma, una misma unidad de bacterias, se va dividiendo en dos. Esas dos a su vez se dividen en dos y así exponencialmente. Entonces vamos a hacer un ejercicio que vamos a ver en unos una bacteria que se divide en dos cada 10 minutos, ¿vale? Que sería su ciclo vital. Un ciclo vital de cada 10 minutos se divide en dos. Al cabo de 4 horas, teniendo las condiciones adecuadas de temperatura, de humedad, de pH, de nutrientes presentes en el medio, al cabo de 4 horas, ¿cuántas bacterias tendríamos? Pues el ejercicio es fácil. Si tenemos que saber cuántos periodos de 10 minutos hay en esas 4 horas. En esas 4 horas tenemos 24 ciclos. Pues si una bacteria se divide en dos, se pone 2 elevado a 24 y tenemos que en 4 horas de una única bacteria vamos a tener 16.777.216 bacterias. Cuando las bacterias se multiplican de esta forma, son incluso visibles a simple vista, se pueden llegar a ver hasta colonias, ¿vale? Lo que pasa es que esto se da en laboratorios en condiciones muy óptimas de crecimiento, con un medio de cultivo óptimo, a una temperatura y un tiempo adecuado, ¿vale? Otra cosa que necesitan las bacterias para vivir es el oxígeno, ¿vale? Lo que hemos estado hablando al principio, cuando diferenciamos los microorganismos según sus necesidades de oxígeno, pues nos vamos a encontrar los organismos aeróbicos que necesitan oxígeno para crecer, organismos anaeróbicos, que son aquellos que quieren o requieren que no haya oxígeno para su crecimiento y multiplicación, y luego tenemos las bacterias facultativas, que son aquellas que pueden
adaptarse y crecer y metabolizar los alimentos tanto con oxígeno como sin él, ¿vale? Ojo, porque el oxígeno también interfiere en algunas reacciones de oxidación y pueden hacer que los alimentos se alteren. Muchas veces no es una contaminación lo que tienen, sino una alteración por oxidación. Nos suele pasar pues con un aguacate o con una manzana que tú la dejas al aire, se oxida y coge un aspecto poco apetitoso que normalmente podemos dejar nosotros digamos, de quererlo servir o de comérnoslo simplemente por la apariencia, por el color que coge, ¿vale? Pero en este caso ya os digo que algún método de conservación es el eliminar el oxígeno, y cuando hay bacterias cuyo metabolismo le permite crecer tanto con oxígeno como sin él, pues cuando se da la condición peligrosa. Bueno, pues después de este ratito en el que hemos visto los requerimientos bacterianos para su crecimiento, tenemos las herramientas y los conocimientos para saber cómo podemos mantener las bacterias, el crecimiento bacteriano a raya para no producir una enfermedad o una intoxicación alimentaria, una toxificación alimentaria, que hemos visto la diferencia entre una y otra. En primer lugar, el control de temperatura. Ya sabemos que las temperaturas bajan inhibe el crecimiento bacteriano y como la refrigeración y la congelación, a más baja temperatura, digamos que se ralentiza más el metabolismo de la bacteria, ¿vale? Luego tenemos una serie de tratamientos tecnológicos que lo que se intenta es reducir la actividad del agua en el alimento, y para ello pues hay tecnologías que consiguen el desecado. Por ejemplo, las sopas de sobre que vienen desecadas, pues el quitarle todo el agua hace que la sopa dure más, después se va reestructurando con agua y se puede servir. Pues está el desecado, el salado, el añadir sal, hace que la actividad del agua que queda en el alimento sea muy baja y por tanto no queda agua disponible para las bacterias, y por tanto el crecimiento bacteriano se inhibe. También se le puede añadir azúcares, por ejemplo en el caso de las mermeladas, o algunos tipos de alcoholes. También se conservan algunos alimentos pues metiéndole en algún tipo de alcoholes, de salmueras y demás. Otra forma de conservar los alimentos es reduciendo el pH. Para reducir el pH pues se suele usar ácido acético como vinagre, ¿no? Muy conocidos los boquerones en vinagre, los encurtidos que suelen estar también en vinagres, ácido cítrico y demás. Otra forma es añadiendo conservantes químicos, que eso la industria alimentaria han estudiado mucho, ahí hay una gran cantidad de conservantes químicos. Luego ya tendríamos nosotros que valorar si esos conservantes pues son adecuados o no para la salud o para una determinada población o en una determinada concentración. Para eso están los departamentos de compra y homologación de productos, que tienen que mirar todas esas cuestiones. Y otra cosa que nos está ayudando últimamente, y hay muchos estudios al respecto, es el tema de cambiar la disponibilidad del oxígeno. Para ello hay muchísimas formas tecnológicas de hacerlo, bien poniendo los envases de los alimentos al vacío o modificando la atmósfera, incluyendo algún tipo de atmósfera protectora, que lo que hace es cambiar el aire con oxígeno, con algún gas noble que sea inocuo para el alimento, pero que no pueda ser utilizado por las bacterias para metabolizarlo y por tanto crecer. Y entonces en esto hay últimamente muchísimos avances y tenemos que conocer, cuando estamos trabajando con un producto que viene en atmósfera protectora o envasado al vacío, que su caducidad va a cambiar. Por un lado viene la caducidad primaria, que es la que tiene el producto siempre que esté cerrado, y una vez abierto, como cambian las condiciones del ambiente, cambia también las caducidades secundarias. Bueno, vamos a ir repasando lo que ya hemos dicho para que os vaya sonando de los métodos de conservación. Por un lado, el tema de la refrigeración.
Siempre cuando nos llegan los productos refrigerados, lo primero que tenemos que hacer antes de nosotros guardarlo en nuestras cámaras es tomarle la temperatura, que nunca llegue a más de 4 grados. Si hay un rango de aceptación de 2-3 grados, por ejemplo una ensalada, pues que normalmente te tiene que llegar a 4 grados, pero un día puntualmente te ha llegado a 6, pues simplemente se anota en el registro de incidencia, se apercibe al proveedor y con independencia de la caducidad que tenga esa lechuga o ese producto que ha llegado con la temperatura alterada, pero sin pasar el rango, digamos, de esos 2-3 grados que le damos de margen, pues tendríamos que consumirla el mismo día, ¿vale? Para evitar que la bacteria que haya proliferado siga proliferando durante el almacenamiento. Entonces se consumiría rápidamente y punto. Si se superan esos 2-3 grados, es decir, que una ensalada nos llega a 10 grados o estamos viendo que en su hoja se ha perdido el color, tiene algún defecto organoléctrico, pues aunque te llegue a 4 grados, todo eso hay que ponerlo en conocimiento del proveedor y descartarlo, ¿vale? Nunca servirlo. Siempre con los lácteos y demás tenemos un poquito más de manga ancha, porque los lácteos se pueden mantener hasta los 7 u 8 grados sin ningún tipo de problema, porque también tienen cierta acidez que los protege. Pero siempre hay que anotar cuando hay una deficiencia de la temperatura, apercibir al proveedor y hacer un plan de acción, ya sea por consumir el producto antes posible o descartarlo, devolverlo, ¿vale? Siempre hay que hacer un plan de acción. Luego tenemos la congelación, ¿vale? Lo que hemos hablado antes, que la refrigeración mantiene a raya los niveles de bacterias que puedan tener, pero siguen creciendo, pero con la congelación pues se inhibe totalmente el crecimiento porque el metabolismo bacteriano pues para totalmente. La temperatura óptima de congelación son menos 18 grados. Y cuando estamos recepcionando productos congelados hay que comprobar que no se pasa de ahí, que si te llega un producto entre menos 18 y menos 15, bueno, lo aceptamos, pero hay que apercibir y hacer algún tipo de actuación para consumir ese producto antes y apercibir al proveedor, anotarlo siempre en los registros y ponerlo siempre en conocimiento del departamento de compra para que si se repite en el tiempo valore el cambio de proveedores. Lo que hemos estado hablando antes, pues hay muchísimas técnicas para desecar a los alimentos. En la desecación no es más que eliminar el agua del alimento, es eliminar el agua que queda disponible para los microorganismos. Es una técnica que se lleva haciendo muchísimo tiempo, desde los romanos con los salazones, sobre todo el pescado, por ejemplo el bacalao, con el tema de las uvas, por ejemplo, que se dejan secar al sol para que pierda todo el agua, o las ciruelas pasas, pues desde antiguo eso se ha estado haciendo y ya pues últimamente con todos los adelantos tecnológicos pues estamos teniendo oleofilizaciones, atomizaciones y una serie de técnicas que son muy complejas simplemente para que os vaya sonando que lo que consiguen es eliminar el agua de los alimentos para reducir así la disponibilidad del agua de las bacterias y por tanto que estos se conserven durante más tiempo y que una vez se rehidraten se puedan consumir sin perder sus características nutricionales, que es lo que nos interesa.